buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas, a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, hacelo, poné me gusta, poné like, es muy importante, y además activa la campanita de notificaciones para que siempre que estemos emitiendo, YouTube te lo informe. Además podés hacer todos los comentarios que quieras en el chat y en el perfil de comentarios. En el chat además podés hacer donaciones. Todos los que todavía no son socios o socias de la comunidad de Caras y Caretas, hay miles de socios, pero podemos tener miles más, ¿verdad? Háganse socios en la página web de Caras y Caretas, o cuando te pongan el QR acá, vas con tu celular, apuntás, te lleva directo al enlace, y ahí hay diferentes modalidades de socio. Incluso hay una que es a voluntad, pero todas tienen diferentes posibilidades o acceso a diferentes cosas. Entre ellas hay algunas que te permiten acceder a la revista Caras y Caretas, tanto en el formato digital como en la versión impresa. Saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook. Ahí pueden compartir en su perfil, hacer los comentarios que quieran o elegir entre las reacciones que Facebook te ofrece. También a todos los que nos miran por las pantallas de UCL, canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión, y a los que nos acompañan desde el exterior, esos tantos uruguayos y uruguayas que nos miran desde la diáspora y que nos acompañan y nos dejan mensajes todas las semanas. Gracias a todos ustedes por estar acompañándonos. En la noche de hoy vamos a compartir, vamos a charlar primero con el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa, que esta semana participó de la audiencia, que fue de hecho a partir de una denuncia que hizo la Asociación de Fiscales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo que dice la denuncia es que, bueno, se han producido en los últimos años, y se aportaron bastantes pruebas en ese sentido, una cantidad de presiones sobre todo desde el sistema político. Entre las pruebas que se presentaron durante la audiencia se incluyeron videos o declaraciones de diferentes personalidades que van desde el presidente de la República, autoridades nacionales, legisladores, de todo tipo, que de alguna manera opinan o dicen cosas que los fiscales interpretan como una forma de presión, y otras cosas que han sucedido en estos años, como la presentación de una ley, de un proyecto de ley para tipificar el delito de prevaricato, de modo de poder formalizar a los fiscales a partir de sus actuaciones, o a jueces a partir de sus acciones en casos que se dirimen en la justicia. Queremos hablar con William Rosa, queremos ver qué es lo que los fiscales están sintiendo y qué interpretan, cuál debería ser la conducta del Estado y qué se puede hacer de acá en adelante para evitar que la justicia sea sometida a presiones y que de algún modo pierda o se vea en riesgo su independencia. También vamos a hablar con nuestra querida amiga, colega de Caras y Caretas, economista María Noel Sanguinetti, que nos va a explicar la última presentación de la rendición de cuentas que sucedió esta semana a cargo de la ministra Azucena Arbeleche y su equipo del Parlamento, para que tener una noción de cómo vienen las cuentas del Estado, de cómo vienen también de acuerdo a las previsiones que el gobierno tenía de lo que debía suceder con la inflación, con el empleo, con el salario, con todos esos indicadores tan importantes para la población, para nuestro país. Y por supuesto vamos a tener el café con Víctor Hugo Poppi Avelando. Yo sé cuando se acerquen las 9 de la noche, muchos de ustedes van a querer ir a cambiarse para mirar la final de la Copa América, en la que Uruguay no va a participar, pero participa Colombia y Argentina. Muy bien, para todos ellos les recuerdo que el programa va a quedar colgado en YouTube y después lo pueden retomar. Entiendo perfectamente que hagan eso porque es una pasión que tenemos todos, aunque lamentablemente Uruguay no alcanzó la final en este certamen. Vamos a la introducción y enseguida hablamos con nuestro primer invitado en la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están viendo y los que se están sumando en este momento. Les recuerdo que pongan like y hagan todos los comentarios que quieran. Tenemos el honor de recibir al presidente de la Asociación de Magistrados y Fiscales del Uruguay, William Rosa. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿todo bien? Muy bien, gracias por estar acá. Ya Por te hemos favor. tenido alguna vez Sí. en Legítima Defensa.
Y creo yo que las veces que hemos podido conversar contigo, que te hemos invitado, ha sido siempre orbitando detrás de este mismo problema que exacto. ahora finalmente llevó a una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una denuncia internacional que hacen los fiscales de nuestro país, porque en estos años se han sentido muchas veces atacados, agraviados, perseguidos por el sistema político. Recuerdo una de las últimas ocasiones que tuviste, que fue justamente cuando se presentó este proyecto de Sí, ley exacto. que en El el de prevaricato. Parlamento para tipificar esta figura de prevaricato, presentado por Cabildo Abierto, y que en aquel momento habíamos interpretado, por lo menos nosotros en el cuerpo editorial de este programa, como que ese sector político en particular estaba muy molesto con alguna de las resoluciones que se venían tomando en torno a los delitos de lesa humanidad, delitos de Exacto. derechos humanos, y justamente buscaba un poco llevar adelante este proyecto como para, no sé si intimidar, pero bueno, algo quería hacer, Sí. ¿verdad? Bueno, William, ¿qué presentaron ustedes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cómo le fue en esta audiencia, o cómo interpretan que le fue en esta primera audiencia? Creo que hay que hacer una puntualización fundamental antes que nada, es que no es que los fiscales sintamos que somos personas especiales que no podemos ser criticadas por la ciudadanía, por los medios de comunicación, por las autoridades. La tarea que llevamos adelante es una tarea sensible, es entendible que se critique la tarea de los fiscales. Hay un caso, ese caso tiene una resolución, cualquier persona puede decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece que actuó mal la fiscalía. No. Acá lo que estamos hablando es de otra cosa, de otro tenor, de acusaciones por parte de actores políticos que después tienen la responsabilidad de tomar decisiones respecto de la fiscalía. Si un senador de la República dice que la Fiscalía se sacó la venda de la Dama de la Justicia para ponerse el tapaojos del pirata, como dijo el senador Botana, si como dijo el ex Es ministro poético igual. el ex ministro de Defensa, Javier García, dijo que la Fiscalía era un centro de operaciones políticas en donde se organizaban carpetazos al estilo argentino. Eso no es una crítica, eso es una acusación. Se está acusando, también lo ha dicho la senadora Bianchi. Acusado de infiltración. Exacto, entonces, cuando estos actores de todo el arco político vienen y acusan a la Fiscalía y a los fiscales de cuestiones que son negativas, que no solo son negativas, en algunos casos son delitos. Si un fiscal estuviese actuando para perjudicar a un partido político, para favorecer otro, no, estaría abusando de sus funciones, estaría cometiendo un delito. Si esas personas tienen evidencia de que un fiscal se comporta así, deberían presentar las denuncias correspondientes para que esos fiscales no trabajen más en la fiscalía, porque no puede ser que en el Estado existan fiscales que se comporten de forma desleal con la tarea que tienen que hacer. Entonces, ese es el distingo principal. Entonces nosotros lo que hicimos fue un raconto de hechos donde hay acusaciones hacia fiscales destempladas de parte del sistema político, y esas acusaciones después se reflejan en algo que es cuando el Parlamento tiene que darle presupuesto a la Fiscalía, cuando el Poder Ejecutivo tiene que asignar presupuesto a la Fiscalía, porque en tema de presupuestales el Poder Ejecutivo es mano. Entonces, cuando en esas instancias no se da la dotación de recursos suficientes, la mirada negativa a estas acusaciones tiene su correlato en la no existencia de recursos. Tiene su correlato cuando hay la presentación de un proyecto de ley, como la ley que proponía el delito de prevaricato. Cuando pasó, como en la ley de rendición de cuentas anterior, el fiscal general solicitó 16 millones de dólares. Cuando nosotros fuimos a hablar con Gómez, él nos dice, ¿saben que esta vez hice un planeamiento sensato? Porque entiendo que ahora, cuando yo haga esta solicitud, como del Poder Ejecutivo van a ver que es sensata mi solicitud, me van a dar los recursos. Entonces tengo mucha fe, tengo mucha esperanza de que estos 16 millones de dólares me den todo lo que solicito. Entre lo que solicitaba la creación de una fiscalía anticorrupción, de fiscalía para delitos cometidos en cárceles, de fiscalía de ejecución, de cargos de funcionarios, de técnicos, que ayuden a la fiscalía a analizar las carpetas, sobre todo en las investigaciones que son complejas.
de esos 16 millones de dólares que solicitó, del Poder Ejecutivo le acogieron las solicitudes por 500.000 dólares. En el Parlamento se lo mejoraron un poco y obtuvo $1 millón la Fiscalía como refuerzo presupuestal, o sea, el 5% de lo solicitado. Entonces, en esa dinámica en donde no se le dan los recursos a la Fiscalía, sin embargo, en 5 días, propusieron y aprobaron una norma que inhibía a los fiscales para trabajar como abogados cuando se fueran de la Fiscalía. Claramente ahí la visión negativa de ciertos actores del sistema político queda reflejada y fue lo que nos hizo determinar por decisión de asamblea ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que la Comisión intervenga y logre encauzar, procure, ayude a encauzar esta situación respecto al Ministerio Público del Uruguay, que en lo pronto se pueda designar un fiscal general. Hace 3 años que la Fiscalía no tiene fiscal general designado. Después que se fue el doctor Díaz, que renunció como fiscal general casi al final de su mandato, arrancó la subrogación del fiscal Gómez. Y ahora tenemos una subrogante del subrogante, ¿no? Tal fue el furibundo ataque incluso que sufrió Gómez, en que se decía parte de senadores, se decía que el fiscal Gómez había perdido el respaldo y que tenía que renunciar. En algo paradójico, se le exigía a un funcionario que renuncie de un cargo que estaba subrogando. O sea, quien tiene la obligación de definir quién va a ocupar ese cargo, le exige a un funcionario que está cumpliendo una función de subrogación que renuncie. Entonces, después el fiscal Gómez tuvo un quebranto de salud, todavía está con ese quebranto de salud, y estamos con una situación en donde la Fiscalía está, quien está como titular de la Fiscalía es una subrogante de subrogante y está ocupando 3 cargos, está cubriendo 3 cargos. El cargo de fiscal general, el cargo de fiscal adjunto de corte y el cargo de fiscal de estupefacientes de la fiscalía de estupefacientes más importante que tiene nuestro país. O sea, nosotros hoy tenemos una fiscalía debilitada por la omisión del sistema político, de todo el sistema político por las mayorías que se necesitan, de designar un fiscal general. Y tenemos una fiscalía debilitada por la omisión del sistema político en asignar recursos. Y una fiscalía debilitada porque permanentemente los actores políticos acusan a los fiscales y a la fiscalía de una u otra cosa, generando desconfianza en la ciudadanía en la institución. Ahora, doctor William Rosa, ustedes no mencionaron que además son algunos temas los que da la sensación que suscitan este tipo de respuesta del sistema político. Por ejemplo, los que tienen que ver con causas donde justamente son cosas del sistema político las que se están analizando, corrupción, causas que apuntan a autoridades, en fin. Sí. Las que tienen que ver con los delitos de lesa y las que tienen que ver o las que tienen referencia con la ley de violencia basada en género o delitos de ese orden. ¿Sí? Delitos sexuales. Podríamos llamar, bueno, por ejemplo, la Operación Océano, otras vinculadas con, bueno, no sé si en el caso Penadez es lo mismo, porque estamos hablando también de delitos de ese orden. ¿Es así? Pero ahí como que hay una superposición entre el sistema político y además la causa, el tipo de delito. ¿Es así? ¿Es así? Pero tienen que tener una interpretación de por qué se están dando estas presiones, ¿no? Porque no es lo mismo, estamos todos de acuerdo en que no es lo mismo ninguno de esos 3 rubros que el delito común, por grave que sea, de, yo qué sé, el punguista, la rapiña, en fin, ¿no? Que abarca anónimos de los 2 lados, digamos. Creo que la estrategia la vino a arrojar luz sobre esa estrategia cuando se filtró y salió una nota de los chats que había mantenido el expresidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, con quien estaba siendo imputado en ese momento, el ex senador. Te iba a preguntar sobre Gustavo Penadez. Pero ya, por favor, dale. En ese momento lo que hay es un reflejo de una estrategia, porque ahí Iturralde le dice, hoy hice unas declaraciones públicas respecto a cómo se asignan los casos en la Fiscalía y el resultado que espero de estas declaraciones ya ocurrieron. La fiscal que tenía el caso Penadez, pidió ser apartada de esa causa, él lo refiere como le tiré a matar y se cagó, dice así gráficamente el chat, y después dice respecto de Juan Gómez, él entendió las referencias que yo hacía
él lo acusó de cierta cobardía y bueno, entendía como que iba a renunciar a su cargo a partir de esa estrategia. Lo que pone de relieve ahí es que la estrategia que se sigue es una estrategia que se sigue por parte de todos estos actores, es a través de lo mediático tratar de influir en la fiscalía para que la fiscalía o los fiscales hagan determinada cosa. En el caso de que refería Iturralde, que quien tiene la causa pida su apartamiento por sentirse presionada por esas declaraciones y que la fiscalía, quien tiene que asignar la causa a otra fiscal, entienda bien a quién se lo tiene que asignar. Lo mismo pasó en el caso en el que el ex fiscal general, el doctor Díaz, decía, la fiscal de Ciudad de la Costa no me da garantías. Entonces ahí en ese caso lo que vemos es lo que pretendía Díaz es que a partir de esas declaraciones la fiscalía le asigne el caso que él entendía que debería ir hacia otra fiscalía. Entonces lo que siguen esos actores, esa dinámica es a partir de lo mediático de lograr determinar una actuación diferente de la Fiscalía. Y lo vimos patente en la audiencia mismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esa audiencia temática, el representante del Estado, Washington Abdala, embajador por Uruguay en la OEA, en su intervención, a la hora de responderle las consultas que le hacían los comisionados respecto de por qué no se designaba un fiscal general y si entendía el Estado o no que determinadas acusaciones o críticas iban en el límite de la rendición de cuentas o de minar la independencia de la Fiscalía como órgano autónomo, él decía, nosotros sí tenemos preocupaciones. Cuando dice nosotros tiene que decir el Estado, porque él es un representante del Estado, en cuanto a las dilaciones en las causas. Y nombró una serie de causas, dijo el caso Moravito, el caso Antelarena, el caso Gasallago, el caso de irregularidades en el MIDES, el caso de certificaciones de profesores. Esos casos que nombró también refieren a lo mismo que nosotros estamos haciendo mención. O sea que en la intervención misma del representante del Estado le debe haber quedado gráfico a la comisión que habrá dicho lo que dice la organización de la sociedad civil, lo que dice la Asociación de Fiscales, se refrenda con lo que acaba de referir el representante del Estado. Entonces creo que ahí hay una estrategia clara. Que reproduce lo que ya había dicho el presidente. Por supuesto, por supuesto. El presidente dijo, estas causas se dilatan. Vamos a ser claros, las causas, la serie de causas que menciona Washington Abdala y que había aludido el presidente, son las causas donde el oficialismo considera que el principal afectado de si el trámite fuera más rápido sería la oposición. Estamos bien claros, ¿no? Moravito, Gasallago, en fin, que refieren en general a cosas que sucedieron en el gobierno anterior, ¿no? Entiendo. Y entonces Washington Abdala va y dice lo mismo. Sí, hay una puntería política. No me digas que no la vemos. Claro, yo la veo clara. Claro, lo que este fenómeno de judicialización de la política, que es un fenómeno claro y que sucede en todo el mundo, en la región principalmente. Entonces, lo que se procura es dirimir cuestiones que son de índole política en la justicia. Entonces, lo que se tiene que entender, sobre todo lo que tiene que entender la gente, es que en la justicia va a tener andamiaje aquellas denuncias que tengan elementos. Eso es lo que marca. Las evidencias son lo que marca los ritmos de las causas. Si en una causa se tiene evidencia, la causa va a ir rápido. Si la causa no tiene evidencias o para conseguir las evidencias es complejo, la causa va a ir más lento. Y esto tiene muchísimo que ver con delitos de corrupción, sobre todo de corrupción pública. Y sobre todo cuando se tiene que ver con corrupción policial. Cuando uno hace referencia a una causa en que un narcotraficante, alguien que estaba recluido, se escapa de la cárcel con la colaboración de funcionarios públicos, ya sea funcionarios policiales o otros funcionarios, lo que está hablando es de corrupción policial, por ejemplo. Para investigar esas causas es muy complejo. Pero William, ¿esa causa avanzó lento? Porque en esa causa hay imputados. Por suerte no tengo ni idea cuál es el ritmo de la causa, no, pero porque quienes tengo no están... el recuerdo de que hay policías que fueron... Pero quienes no estamos, quienes somos terceros,
No tenemos que tener información. No tenemos que tener información. Entonces, a lo que voy respecto de algo más general es que las causas que hablan de corrupción, sobre todo, pongámosle, si se denuncia a un fiscal, si me denuncian a mí por algo y esa investigación va a ser un poquito más compleja, porque quien está investigado es un fiscal, quien está investigado es un policía y la policía es quien ayuda a la fiscalía en las investigaciones. Entonces se complejizan las causas. Entonces, cuando desde las más altas autoridades se hace mención a la preocupación y se apunta directamente a la fiscalía y solo a la fiscalía, casualidad que también cuando se habla de filtraciones también siempre se apunta a la Fiscalía, aunque se sabe de sobra que no es la única institución interviniente, vemos ahí matrizado una situación que es lo que nos lleva a ponerlo de manifiesto ante los organismos internacionales, porque esa estrategia de embestidas y ataques a la Fiscalía tiende a minar la independencia que puede tener la Fiscalía, porque el funcionario después dice: yo acá voy a hacer lo que realmente tengo que hacer, o voy a hacer como quieren quienes mediáticamente dicen que yo tengo que hacer esto o lo otro. Si hago lo que tengo que hacer, me van a tirar con armas gruesas mediáticamente. Y yo voy a tener que soportar este hostigamiento desde el punto de vista personal. Le ha pasado a la fiscal Guione, desde el punto de vista personal se han metido con su situación, desde el punto de vista funcional. Entonces voy a tener que trabajar con esta espada de Damocles para hacer lo que debo hacer y no lo que quieren estos actores que haga. Entonces ese es el estado de situación que creo que la intervención de la comisión va a servir para destrabar, para lograr que se logre comprender por parte del sistema político que la Fiscalía es una institución que hay que cuidar, que hay que fortalecer, porque a veces yo veo, lo que vemos es que desde un lado, cuando se está como denunciante, se exige una cosa, pero cuando se está como imputado, se exige otra. Entonces la Fiscalía es una sola y tiene que actuar. O sea, cuando se está como denunciante se exige celeridad y cuando se está como imputado se exige lentitud o que la Fiscalía vaya a un ritmo más mesurado. Repito, lo que marca el ritmo de las causas son las evidencias. Pero esto no inhibe, lo repito siempre, que hayan malos fiscales. Usted puede decir: usted, Rosa, es un mal fiscal, yo sé que usted en tal causa no hizo lo que correspondía o que actuó de mala manera. Eso, el hecho, eso no es la generalidad, yo sería la excepción a esa regla. Y como excepción a esa regla, si alguien tiene conocimiento de que yo como funcionario me comporto así, tendría que presentar la denuncia, tendría que tratar de que el Estado mismo se depure y que yo como fiscal que actúa mal no esté más en la institución. William, vamos a ir un corte y enseguida volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio.
Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis, gracias a todos y todas las que nos están acompañando. Seguimos conversando con el doctor William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados y Fiscales del Uruguay. ¿Es magistrados fiscales o magistrados y fiscales? No, magistrados fiscales. En realidad el nombre... AUNFU. Después de que se cambió la ley orgánica de la Fiscalía y de los fiscales, se le sacó la calidad de magistrado a los fiscales, algo por lo que nosotros peleamos y reivindicamos. Entonces, como una forma de reivindicación, si bien en los hechos se nos sacó esa calidad, nosotros lo reivindicamos a través del nombre de nuestra asociación, que ya era el nombre que tenía, era de magistrados fiscales, entonces ahora sigue siendo de magistrados fiscales, por más que la norma no refiera más a los fiscales como magistrados. A partir justamente del cambio del código del proceso penal, los fiscales adquirieron un protagonismo que antes no tenían. Sí, o antes lo tenían los jueces. Se discutía, justamente los que eran conocidos públicamente eran los jueces, ¿no? Te tocó tal juez, te tocó tal juez, era cosa común también en los corrillos de la política. Pero a partir del cambio y de estas nuevas formas de llevar adelante los procesos judiciales, donde es el fiscal o los fiscales los que llevan adelante la investigación, el juez cumple otra función. Digamos, se separa la figura del que juzga y el que investiga, lo cual tiene mucho sentido, por lo menos desde el punto de vista lógico. Pero ciertamente, muchos fiscales adquirieron un protagonismo público que antes no tenían. Ahora conocemos más bien los nombres de los fiscales. Y en este protagonismo público no puedo obviar que hay causas de mucho interés público, como son las causas, algunas de las causas que se han tramitado durante esta administración. Por ejemplo, la causa Astesiano, que han tenido participación de fiscales, o de la ex fiscal, por ejemplo, Gabriela Fossati, que terminó siendo dirigente del Partido Nacional. Eso es algo que los fiscales tienen que... Dirigente y candidata en la última elección interna, que en su momento incluso fue apartada de la causa. Nosotros en este programa, en Legítima Defensa, mostramos audios de ella donde ella decía que desde todos los ministerios y de presidencia le ponían obstáculos, que no se iba a inmolar. O sea, pasaron cosas acá también que me imagino que los fiscales analizan de algún modo. Porque... Sí, reafirmaba eso que decía, que cuando son casos de corrupción pública, en ese audio se reafirma algo, que la dificultad de las complejidades que se dan. Y un paréntesis solo respecto a que el nuevo código trajo aparejado dos cosas que cambiaron y que, por un lado, que los fiscales pasaron a la palestra pública, o sea, adquirieron notoriedad, pero también lo que pasaba en la justicia penal adquirió más notoriedad por la transparencia. Por ejemplo. Al ser público, las audiencias, desde la formalización, o sea, el tener la ciudadanía la posibilidad, por vía de los medios, de tener más conocimiento de lo que pasa en las causas penales, eso, o sea, hubo una doble condición que puso a lo que sucede en la Fiscalía a la luz pública. Esto como paréntesis nomás. No, yo te decía, te mencionaba este caso de la fiscal Fossati, ex fiscal Fossati, porque es realmente curioso el paso. O sea, nadie está inhibido de actuar políticamente, mucho menos puede retirarse, pero bueno, estas cosas sucedieron. La fiscal en su momento, y te lo digo porque en este programa y en esta casa periodística trabajan dos periodistas que fueron denunciados penalmente por la fiscal, en una estrategia de cambiar incluso la causa, la gente conocida como caso Astesiano, a caso Gustavo Leal, y denunció entonces a periodistas o periodistas críticos, al presidente del Frente Amplio, a dirigentes del Frente Amplio, la propia fiscal. Sí, yo quiero saber si esta politización, que para mí es evidente, es algo que analizan los fiscales o no. Dicen, bueno, como somos fiscales yo no me meto, no vemos estos temas. No, creo que acá hay algo claro. Nosotros tenemos un discurso sólido, claro y contundente. Nosotros es la Asociación de Fiscales. Y lo hemos tratado siempre cuando se habla de poner en la dirección de la Fiscalía como una especie de cuestión partidizada. Esto de crear un triunvirato y repartir figuritas de 2 y 1. Nosotros nos hemos
opuesto a la lógica, y siempre hemos dicho que la política partidaria debe estar lo más alejado posible de un organismo como la Fiscalía, justamente para preservar su autonomía y su independencia. Ese es nuestro discurso. Lo que sucede después, lo que ha sucedido después con la doctora Fossati, que varias de sus apariciones son mismo en contra de lo que es la Fiscalía y en lo que es en contra de los fiscales, que también nosotros parte de ellas la hemos incluido para poner a vía de ejemplo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero a lo que voy es que también a veces el creer que el análisis que hacemos nosotros como organización de la sociedad civil es un análisis que pueda influir o influenciar en lo que la ciudadanía puede ver de la situación. Creo que la gente es inteligente como para darse cuenta qué es lo que demuestra una u otra situación. Si nos ve a nosotros diciendo esto, de que la política partidaria debe estar lo más alejado posible de la Fiscalía, todo lo más alejado posible de la Fiscalía, después, si hay uno o dos ejemplos que contradicen esa lógica, son excepciones. Y lo pongo en números. De la Fiscalía se han ido en el último tiempo 25 personas. ¿Cuántos han terminado en partidos políticos? Son la excepción. Entonces, claramente nosotros, los fiscales, tenemos inhibido esto del ejercicio de la política partidaria o cualquier acto público vinculado a la política, a no ser el voto, y por esa matriz que seguían los fiscales. Y después de que salen de la Fiscalía no tienen una prohibición, no está hoy en la legislación una prohibición para integrarse a un partido político. Si eso es bueno, malo, saludable, cuál es la visión que tiene la ciudadanía de eso, corre por cuenta de la ciudadanía. Nosotros entendemos que la política partidaria debe estar lo más alejado posible de la Fiscalía. Pero, doctor Rosa, cuando ustedes mencionan, por ejemplo, el caso del ex fiscal Jorge Díaz y su intervención, la causa vinculada con la denuncia que se demostró que era una calumnia, una patraña contra Yamandu Orsi, dijiste, bueno, el fiscal Jorge Díaz dijo en su momento, no me da garantías la fiscal que está teniendo. Pero el fiscal Jorge Díaz estaba actuando como abogado de Yamandu Orsi. Y los abogados sí pueden decir, no me da garantía, y pueden recusar, y pueden hacer... O sea, eso está dentro del derecho penal también, ¿no? O sea, el derecho... Por supuesto. Acá lo que nosotros... no lo hizo como senador, ¿se entiende? Lo que nosotros... primero ponemos de relieve es que se trata nada más y nada menos que del ex fiscal general, la persona que a través, que fue el que promocionó, pero en realidad fue el que propició el cambio en la Fiscalía, que la Fiscalía pase del Ministerio de Educación y Cultura a ser un servicio centralizado. El cambio en el Código de Proceso Penal. La nueva realidad de la Fiscalía está propiciada por el doctor Díaz. El doctor Díaz estuvo 10 años en la Fiscalía y sabe bien cuáles son los mecanismos. Cuando nosotros hacemos esa crítica a su salida, es porque una persona que tuvo ese cargo de responsabilidad dentro de la institución sabía perfectamente que él puede discrepar con lo que es la actuación de un fiscal. Cuando dice la fiscal no le da garantías, él sabe bien que en donde se dirime ese no le da garantías era en el juzgado. Él podía haber presentado, él o el equipo de abogados del candidato ahora Yamandu Orsi, podrían haber presentado los recursos que entendieran correspondientes en el juzgado mismo para decir, yo quiero las garantías que entiendo que la fiscal no me está dando. O incluso presentarse ante la institución, presentar un escrito y decir, yo en realidad vengo a discrepar o a pedir que la fiscal o el equipo de la Fiscalía de Ciudad de la Costa pase o tal cosa. Cuando elige hacerlo públicamente, mediáticamente y con los carteles de un partido político atrás, ahí el mensaje tiende a determinar en esta estrategia de que la Fiscalía haga otra cosa por vía del ejercicio de un discurso mediático. Nada más sobre eso, porque bueno, está bien, pero el día que lo hace, la causa todavía seguía abierta. Ya la persona que había hecho la denuncia se había trascendido por un programa de televisión que era todo falso, incluso los audios, ¿no?
la causa seguía abierta y además, dijo en ese momento el ex fiscal Díaz, pero después se supo, por más que la fiscal lo había negado, que la fiscal de la causa sabía 8 días antes que era falso. ¿Y por qué mantenía artificialmente abierta la causa? No, yo entiendo lo que dicen los fiscales, William, y entiendo la denuncia. Pero hay cosas que llaman la atención, justamente, a mí me llaman la atención las cosas distintas a las que le llama a Washington Abdala, pero me llaman la atención. Y esto es un problema para todo el sistema de Claro, justicia. nuevamente esta puntualización, nuevamente es, yo como interesado quiero que la fiscalía haga algo y en vez de presentarlo, o sea, como uno, esto pasa todos los días, cuando alguien dice, se descubrió que en realidad los elementos que había contra mi cliente no son tales, entonces esto va directo al archivo. Nosotros siempre recibimos de esos escritos. Lo que hace uno cuando recibe esos escritos, los analiza. Todas estas personas, todos los denunciados que descubren que no hay elementos en sus causas, quieren que inmediatamente el fiscal archive la causa. Lo que no hacen estas personas, por más que quieren inmediatamente, es salir mediáticamente tratando de que por la vía de lo mediático el fiscal o la fiscalía se sienta determinada, cuando digo el fiscal actuante o la fiscalía como jerarquía se sienta determinada a hacer otra cosa. Esa es la estrategia a la cual nosotros entendemos que se está recurriendo o que se recurre y que trata de que la Fiscalía no actúe de la forma correspondiente e independiente, y ahí es que hacemos mención a que pueden haber cuestiones tendientes a minar la independencia de la Fiscalía. ¿Qué pasa cuando hay diferentes formas en que algo ingresa a la justicia? Voy a ponerlo entre comillas, ¿verdad? No es lo mismo que algo entre, digamos, por flagrancia, o sea, algo que, un delito que le rompe los ojos y entonces el fiscal, bueno, eso entró porque sucedió, de alguna manera algunas cosas entran así, ¿no? Que algo entre porque vienen 4 dirigentes en gabardina y te meten una causa, ¿no? Introducen una denuncia penal desde el sistema político. Pregunto estas cosas porque a mí es la misma estrategia. O sea, se utiliza... Sí, pero no fue la misma situación porque, por ejemplo, la causa, las que mencionaba Washington Abdala, Gaza Yago, Mides, cosas, entraron porque fueron directores políticos o senadores los que pusieron la causa. Entraron así. No entró así el caso Astesiano. No entró porque nadie hiciera una denuncia penal, entró porque, no sé cómo entró, pero trascendió, de hecho, el día que la detuvieron Astesiano. No, bueno, era una denuncia que venía ya siendo analizada de hace más tiempo. Está bien, pero no había sido presentada por el sistema político ni por la oposición. ¿No? Por eso me pregunto, ¿qué garantías tiene la sociedad de que el sistema político no pueda usar a la justicia para, como decías vos, para dirimir problemas políticos? Yo creo que nadie, obviamente, todo el mundo, todo el ciudadano, toda persona que entienda que hay hechos con apariencia delictiva, va de suyo, tiene todo el derecho a presentar las denuncias que quiera. Presentar las denuncias es una cosa, después esperar que el resultado de esa denuncia sea el que yo quiero es otra. Y si el resultado de esa denuncia no es acorde a lo que yo quiero, a desplegar esta estrategia de constantemente hacer referencia e insinuar que como no se logra ese resultado es porque la Fiscalía está permeada por determinadas lógicas o que está actuando de forma espuria, favoreciendo determinados intereses políticos, estos centros de operaciones políticas. Son cuestiones absolutamente diferentes. El presentar la denuncia es algo totalmente correspondiente, en un Estado de Derecho, totalmente correspondiente, sin perjuicio de la forma en que se presente o la dinámica que se tenga para presentar la denuncia. Lo que no está bien es después constantemente presionar a la Fiscalía para que haga lo que yo quiero, ya sea si soy denunciante, ya sea si soy imputado, ya sea si soy víctima. Eso creo que son cuestiones que está mal, porque la Fiscalía, para garantía de la ciudadanía, tiene que hacer
trabajar en base a las evidencias que haya. Porque después la Fiscalía tiene que convencer a un juez de que eso que lleva es un caso sólido. Porque pretender que la Fiscalía impute en una causa en donde no tiene las evidencias o archive una causa en donde sí la tiene, después va a chocar con un juez que va a analizar ya sea la formalización, ya sea el archivo que hizo la Fiscalía. Pero por eso te pregunto, William, si yo soy... Capaz que yo soy me entreverado en una pregunta porque además no soy abogado, pero me interesa como esta cierta lógica. Yo voy, imagínate que soy un dirigente político, un senador, un legislador, y voy y presento una denuncia floja de papeles, pero que quiero buscar que esté en el ruido, ¿no? Porque yo qué sé, por un interés político. Entonces eso naturalmente avanza lento en la justicia porque está floja de papeles, no hay pruebas, no hay elementos. Yo qué sé, el trabajo del fiscal es buscar esos indicios y yo qué sé, puede costar mucho, sobre todo si es muy floja. Sí, entiendo. Entonces vos decís, mi denuncia avanza lento, la justicia está flechada. En cambio, otro caso que entró, pero que no entró por una denuncia, sino que entró por un hecho flagrante, yo qué sé, como puede suceder, eso avanza más rápido, porque Claro. no está floja de papeles. Entonces, estoy comparando dos cosas muy distintas. Una es una cosa, que es una opereta que estoy haciendo yo, y otra es un hecho que por alguna razón tuvo tal dimensión que entró en la justicia sin que interviniera ningún dirigente político. No hay una comparación que es un poco trucha, o sea, quiero decir, no es lo mismo. No, No es lo mismo que no entre en la justicia el caso no- de un senador no es lo mismo. que tiene 22 acusaciones por violación, que entró, no porque haya ido un senador de la oposición a denunciarlo, que entre el café vencido del Mides, porque fue todo el Mides a denunciarlo. Sí, Quiero... No, claro, Está bien, No tengo ni idea de qué se tratan las dos causas, pero las te causas. suenan. Pero a lo que voy es que vamos a la misma lógica. Lo que marca los casos son las evidencias. Sí. O sea, en muchísimas causas Sí. se dilatan y hay dilaciones y van lentas. Muchísimas causas. Porque las causas que no tienen evidencias o que hay que hacer mucho para conseguir evidencias, obviamente van a llevar muchísimo más tiempo que las evidencias son contundentes. Lo transversal de todo esto es lo mismo. Si hay evidencias o si no hay evidencias. Entonces, después, las conjeturas o interpretaciones Sobre la velocidad. livianas o gruesas son otra cosa. Son o tratan de determinar o en un descreimiento en la institución fiscalía, pues se dice, en realidad acá sí habían elementos, sí habían evidencias, y en realidad es la fiscalía que de forma espuria no lleva adelante estas causas. Eso es lo perjudicial, porque y el fiscal está muy limitado también, porque esto nos preguntaba la comisionada el otro día, ¿cómo se sienten ustedes en la capacidad de responder esto? Las dificultades que estoy teniendo yo, tengo que ser muy cauteloso y muy cuidadoso en responder la pregunta lineal No te que me entiendo. estás haciendo. ¿Tá? Entonces, imaginemos al fiscal que tiene estas causas, que en realidad no va a salir a los medios de comunicación en el mismo lugar en donde se le hace la acusación a decir cómo va su causa, primero porque quiere cuidar el trámite de su causa y segundo porque tiene prohibido por ley hacerlo, porque las causas, si no están formalizadas, tienen reserva. Pero, William, podemos hablar de causas que creo que hay como cierto consenso, nunca habrá, pero mayoría social es muy clara. Por ejemplo, las que lleva adelante el fiscal Percival. Una fiscalía especializada, Sí. que además trata con los peores delitos cometidos por un Estado posible, ¿no? Desapariciones, asesinato, todo, ¿no? Y se han parado en la puerta de la torre ejecutiva para pedir que se elimine esa fiscalía, que lo destituyan. Son presiones evidentes. ¿sí? Sí, ahí hay una, y creo que es una cuestión Y de presiones de gente que son capaces de amenazar, de muerte, ¿no? de sensibilidad para los organismos internacionales, sobre todo en el ámbito de la OEA, porque la creación de esa fiscalía responde a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado uruguayo, que condenó al Estado uruguayo a investigar
esos delitos. Entonces, cuando nosotros le exhibimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hay un senador, en el caso del senador Guido Manini Ríos, que decía que en realidad la actuación de Percival es una actuación con animosidad, actúa como un prevaricador, ungido por un coro que con ansias de venganza a partir del fallo de la Corte Interamericana, son situaciones graves. Porque hay que tener el cuero muy duro para no amilanarse ante esas situaciones, sobre todo porque quienes están diciendo eso después tienen decisión respecto a la Fiscalía, ¿no? Después, si yo necesito recursos, si la Fiscalía de Lesa Humanidad necesita 3 adscriptos más para llevar adelante todos los juicios que se le vienen, y esos adscriptos no aparecen porque quienes tienen que disponer el refuerzo de recursos es el Parlamento, desde el mismo Parlamento en donde se lanzan estas acusaciones respecto de la Fiscalía de Lesa Humanidad, ahí tenemos el problema como Estado. Y tenemos un problema como Estado y lo tenemos que resolver como Estado. Nosotros no estamos acá desde la Asociación de Fiscales, ni cuanto menos para hacer política, ni para hablar mal de un gobierno o de un partido político, ni para hablar mal de personas. Nuestra preocupación es la institución. Nosotros queremos, nuestra preocupación siempre es que los fiscales trabajen en paz, que la Fiscalía esté consolidada y esté fortalecida, porque lo que vemos es que si la Fiscalía no está fortalecida, si la Fiscalía es débil, no tiene la capacidad de perseguir delitos que son muy acuciantes, que todos no... El otro día decía el director de la CENACLAF, hablaba sobre la preocupación por los delitos de lavado de activos y las dificultades que tiene el Estado para perseguirlo. El Estado va a tener la posibilidad de perseguir mejor el lavado de activos si la Fiscalía encargada de los lavados de activos tiene los recursos suficientes. Va a poder perseguir la corrupción pública si tiene una fiscalía o fiscalías que tienen la capacidad de hacerlo. Lo mismo con el narcotráfico, lo mismo con los homicidios, lo mismo con todos los delitos que le preocupan a la sociedad. Hoy a los fiscales, a la Asociación de Fiscales o a la Fiscalía, al Ministerio Público le vendría bien. Uno, que se contemplaran los recursos que está pidiendo el Ministerio Público, que está claro que no se han contemplado, por lo menos últimamente. Otra, que se designara finalmente un fiscal de corte por la vía de las mayorías necesarias en el Parlamento. ¿Sí? ¿Creen que tiene que haber cambios al código nuevamente? ¿Tiene que haber alguna modificación legal? Por ejemplo, capaz que han detectado que a partir del nuevo código hay muchas cosas que cambiaron para bien, pero que hay debilidades. No sé si lo han discutido. Hay tantas cosas que han cambiado para mal que habría que cambiar incluso cosas que ya fueron cambiadas. Por ejemplo, hay herramientas que fueron eliminadas del código, como la suspensión condicional del proceso, que ha determinado que prácticamente todo el camino posible es la prisionización, ¿no? Y la prisionización después termina en problemas en que intramuros se cometen muchísimos delitos en contra de la población carcelaria también ahí, o incluso en contra de la población extramuro, como extorsiones, estafas, etcétera, desde intramuros, y repercute la sobrepoblación carcelaria que tenemos, que también era uno de los fundamentos por el que el fiscal Gómez pedía la creación de una fiscalía para delitos cometidos en cárceles. Entonces, todas esas situaciones que se pueden estudiar, analizar y modificar o plantear o contemplar en el código, no se pueden hacer por escuchar o a los abogados o a los jueces o a los fiscales. Tienen que salir de tomar insumo de cada uno de ellos. Hoy siempre, ¿no? Las modificaciones se hacen porque a alguien no le gusta que tal instituto dentro del instituto normativo, dentro del Código de Proceso Penal, siente que no le favorece. Entonces quiere cambiarlo para la inversa. Y es a partir de una visión parcial que se han hecho modificaciones. Lo que tiene que haber es un análisis integral. Creo que ha pasado un tiempo importante del Pero sí código. crees que probablemente tenga que haber algunos cambios. Y bueno, por ejemplo, que no puede pasar que la suspensión condicional del proceso, que esa herramienta se haya dejado sin efecto, sobre todo por el impacto que ha tenido. Quiero una más porque ya tenemos que ir cerrando. ¿Tiene que haber algún tipo de cambio en relación con cómo se
gestan los acuerdos abreviados? Te pregunto porque también se ha trascendido. Se ha demonizado a los acuerdos Bueno, abreviados. no sé, demonizado no sé, parecía una cosa interesante para evitar toda una cosa. Bueno, quiero decir, alguien admite una cierta responsabilidad sobre un delito y bueno, eso de alguna manera Sí. ahorra. Pero bueno, otra cosa es si alguien se siente presionado a admitir algo que no hizo para evitar que... te pregunto si eso es un escenario que es real o es mito. El Observatorio de la Facultad de Derecho hizo un estudio entrevistando directamente a personas prisionizadas a partir de un acuerdo abreviado. Y la inmensa mayoría de los que respondían es ¿por qué hizo el acuerdo abreviado? Porque me convenía. Ajá. O sea, yo había cometido el delito, me ofrecían una pena menor, Sí. me convenía, entonces iba a juicio, hice el acuerdo convencido. Algunas personas decían, la verdad, hice el acuerdo porque en realidad yo estaba duro de frío, tenía hambre, quería terminar con esa situación y dije, ¿dónde tengo que firmar? Así me voy, o ya voy a la cárcel, o ya me daban, era una libertad a prueba. Lo que tenemos que lograr como sistema de justicia, que en esos casos en donde no esté todas las condiciones para firmar un abreviado, poder dilatarlo, que no sea ese día, que sea en otra oportunidad. No va a caer en este prejuicio de las dilaciones, no creo que nadie se preocupe porque ese caso... revisarlo quizá? Porque es medio que imposible de revisarlo. No, pero ahí hay un mito que hay que por derribar. ejemplo, Astesiano dice, me amenazaron con mostrarle fotos de mi celular a mi familia. Claro, pero eso es... ¡Wow! Ahí estamos hablando de si hay una amenaza, que no tengo ni idea cómo es este caso particular, de parte de un fiscal. Pongámosle que fui yo, que viene una persona y dice, el fiscal Rosa me amenazó, me dijo, o firmás esto o te vas a comer una preventiva de no sé cuánto. Y además le voy a mostrar la foto de tu celular. Si eso pasa, en realidad ese acuerdo se firmó en unas condiciones que no eran las debidas. Sí. Pero eso es la excepción excepcionalísima. Es más, nadie de estas personas a las que entrevistó el observatorio hizo una mención de eso. Gracias. También es la excepción excepcionalísima una causa que afecta eventualmente al presidente de la República. Sí, entiendo, pero yo no tengo conocimiento de esa causa. Gracias, William, por habernos acompañado. No, por favor. Gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con Navidad. Pero Sin Navidad. Con Navidad. Con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, con Navidad, con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, Navidad. si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. Con Navidad, con Navidad. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad.
Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan haciendo comentarios, sigan poniendo like. Los que no se han suscrito al canal, háganlo. Y por supuesto, los que no son socios o socias de nuestra comunidad y puedan hacerlo, por favor, háganlo. Ahí en el QR van directo al enlace y se hacen socios de la comunidad. Tenemos el gusto de recibir a nuestra querida amiga, colega de Caras y Caretas y también de Caras y Caretas TV, la economista María Noel Sanguinetti. ¿Cómo te va, María Noel? ¿Cómo andás, Leandro? ¿Todo bien? Bien. Está frío, ¿eh? Está fría la ola polar. Impresionante frío. Dice que va a mejorar y va a venirse una especie de veranillo. Ojalá. De todos modos, acá, como siempre, en Caras y Caretas, en Legítima Defensa, estamos armando una nueva excursión. ¿Para dónde te vas? Nos vamos para México, fin de año. Lindo. Y después en enero vamos a hacer Ciudad de México, pero también toda la costa al Golfo de México, donde hacer, creo que Playa del Carmen, Tulum, toda la Ribera Maya. Eso lo vamos a hacer a fin de año. Como el año pasado... ¿Van a pasar fin de año? Fuimos a Cuba y pasamos el fin de año en La Habana. Bueno, vamos a pasar el fin de año en Ciudad de México. Yo le he llamado como una excursión de la victoria. Y creo que va a ser así, además. Y además vamos a poder ir a la México gobernada por Claudia Sheinbaum, una persona que yo admiro muchísimo y que asume este 1 de octubre. Los que quieran ir o quieran averiguar, en el 092-982-986 pueden averiguar toda la información y además pueden anotarse. Ya hay bastante gente anotada por lo que sé, pero te da tiempo todavía porque va a ser el fin de año. Pero vayan anotándose, averiguando la información con tiempo, de modo de sumarse a aquellos que quieran. Las excursiones que hemos hecho, tanto las locales como las internacionales, han sido todas muy lindas. Los grupos son preciosos y yo me llevo además recuerdos como muy imborrables. Se ha armado un grupo grande, ¿no? Sí, de gente que nos acompaña, que los acompañamos nosotros a recorrer el mundo con Legítima Defensa. Bueno, María Noel, vamos a charlar de esta presencia en la Comisión de Hacienda Integrada con Presupuesto, habitualmente se llama. Esta semana también fue el día miércoles, como había sido la audiencia de los fiscales con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, esta fue una sesión donde concurrió la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, con su equipo, a dar las pautas, explicar la última rendición de cuentas de este gobierno. Y por cierto, la última instancia donde se puede hacer algún tipo de afectación al presupuesto, porque no se puede hacer... No. Sí, se puede hacer en el primer año, de gobierno, pero este año fue el que estuvo... Este fue el año que estuvo cerrado. Contanos un poco cuáles son los elementos a destacar de esta presentación. A ver, estuve repasando y exactamente el año pasado, el 16 de julio, vinimos a discutir sobre el proyecto de rendición de cuentas, que era el previo al año electoral, en el cual hicimos un montón de consideraciones y en este año, que es el año donde no se pueden hacer modificaciones porque es año electoral, tenemos una rendición de cuentas que lo que marca es un poco el cierre de los 5 años y que además se da en plena campaña electoral. Como un resumen. Es como un resumen de gestión, como una presentación de gestión. Y que además el equipo de gobierno, el equipo económico de gobierno lo tomó muy a rajatabla porque hace una presentación dice que hace un manejo económico distinto. Y hace mucho hincapié en uno de los
énfasis que de alguna forma se había llegado al gobierno, que era el manejo fiscal y la inflación. Y sobre esos dos parámetros van fuerte la presentación que hace la ministra y el equipo económico respecto de lo que fue la gestión durante los 5 años y de los resultados que se alcanzan, siempre con un énfasis en esa comparación 2019 y con algunos análisis que, en particular, varios de los colegas que discutimos muchas de las cosas, no solo discrepamos, sino que entendemos que también son parte de la campaña electoral que se está dando. A mí de las cosas que me llamaron mucho la atención, que si uno repasa un poco el documento de la rendición de cuentas, que no es demasiado largo y demasiado abarcativo, uno puede mirar algunas cosas y vamos a tener que seguir estudiando, y junto con eso hay como 3 elementos que tenemos que mirar. Uno que es el documento del proyecto de rendición de cuentas, otro que es la exposición que hubo el otro día con la intervención de los distintos parlamentarios y las preguntas y las respuestas que se dan, y el otro que es el informe de la comisión asesora con lo que se creó con lo que fue la creación de la regla fiscal, que fue un instrumento creado por este gobierno. Algunos aspectos que llaman en cuenta es, primero que nada, ellos desde el equipo económico siguen haciendo una defensa de la gestión fiscal del gobierno, cuando en realidad lo que hemos visto es un deterioro en la gestión fiscal. Y hacen mucho énfasis en ese logro de esta inflación tan baja que se ha logrado, con un manejo de una política monetaria vía manejo de la tasa de interés, que de alguna forma ha generado de los mayores desequilibrios en términos de atraso cambiario que ha tenido el país. Pero a esto se le agregan los datos de estas últimas semanas, donde hay un agravamiento del déficit fiscal, pero también del endeudamiento. Vos el otro día hiciste una columna bastante bien concreta de lo que fue el tema del aumento del endeudamiento del país, llegando a unas tasas bastante altas, y después hacen dentro de las más del 70% en relación con el producto, ¿no? 72%, pasando del año pasado de 64%. Y si lo comparamos con el 2019 estaba por debajo de 60%. De hecho había estado como 4 o 5 años por debajo de 60%. Yo en la columna no quiero citarme a mí mismo, sino citar hechos, datos, porque cuando asumió Tabaré Vázquez en el año 2005 y su ministro de Economía fue el recordado contador Danilo Astori, sí, el endeudamiento del Uruguay era del 105% del producto, o sea, debíamos más que un producto. Y además era un endeudamiento muy dolarizado, fuertemente dolarizado. Y si miramos los 15 años, termina con un endeudamiento Uruguay de menos del 60%, sostenido durante, y además con un peso mucho mayor de lo que llaman deuda soberana, o sea, deuda que está en pesos, no en dólares, por lo cual plantea menos problemas para su manejo. Gestión, sí, porque la deuda es un tema de montos, de tasas y de monedas. Entonces requiere eso. Y la gestión que se hizo en ese momento, la gestión y la reestructuración de la deuda, fue una gestión brillante donde en relativamente poco tiempo se mejoró muchísimo el perfil de la deuda, y eso que permite poder generar más deuda en caso que se necesite, se permite mejorar los grados, permite mucha más flexibilidad en lo que es el manejo de la política pública. Ahí tenemos un dato. El tema deuda termina este gobierno con un endeudamiento peor, de peor calidad y además de mayor peso sobre el producto. Sí. Eso es indiscutible. Indiscutible. ¿Y qué dice Azucena Arbeleche sobre eso? Azucena Arbeleche habla de una mejora en la sostenibilidad de la deuda. Pero ¿y cómo lo fundamenta? Y lo fundamentan presentando relaciones y datos y a ver, el equipo económico en general, primero que nada como parte con el déficit, que manejan el concepto del déficit estructural, que también es un déficit en el cual sacan algunos, lo que se llaman los gastos transitorios, pero también a veces hay una mucha mayor discrecionalidad en lo que pasa con el manejo del déficit y los datos en algunos indicadores. En economía los indicadores pueden dar lo que uno quiera según la construcción del indicador. Hay indicadores que son irrefutables, que son parte de las construcciones de las fuentes públicas, pero después hay otro de ver cómo se interpreten, cómo se lean, desde cuándo se tomen las variaciones que pueden ser manejables. Pero no sería justamente el endeudamiento.
no sería Porque para uno mí va y mira justamente en el lo- endeudamiento. En el porque Banco Central no tienen una especie de... cuando uno mira los datos duros del Banco Central, existe un empeoramiento de la deuda y cuando mira el informe de deuda presentado por el Banco Central, que salió el 27 o el 29 de junio, esos son los datos. Nosotros, yo saqué una columna el viernes pasado analizando justamente esos datos. En el terreno fiscal, no sé si no termina peor en el déficit que el 2019, pero si no termina peor, termina igual, con 4.5 aproximadamente de déficit. Bueno, Digo, porque esto fue parte de la campaña electoral. Fue parte de la campaña electoral. La ministra dijo, a mí que me evalúen por el déficit y por la inflación. Sí. Ahora, en 5 años no hay una mejora sustancial en el manejo del déficit, todavía con indicadores que son bastante discrecionales. Hay un dato que, por ejemplo, es cuando se maneja esto del déficit estructural, que es el indicador que el equipo económico usa y que la ministra expresamente en sus declaraciones dice nosotros nos gusta usar, tiene este manejo del Producto Interno Potencial, que durante estos años lo han cambiado, porque es una estimación. Entonces, pasó de 2,7 a 2,8 a 2,1, y eso hace que sea mucho más discrecional. Pero además, ahí eso permite manejar lo que son los gastos transitorios y no transitorios. Si ellos, por ejemplo, el otro día uno de los economistas, colega nuestro, el Federico Araya, nos hace ver, sacaron el bono crianza. El bono crianza, que es un gasto, una inversión, una política bastante efectiva, pero que además Álvaro Delgado lo defiende en su programa de gobierno y lo plantea en su programa de gobierno, no forma parte del gasto. Es como si fuera un gasto transitorio. Entonces, de alguna forma, lo que vemos es como bastante maquillaje en los números a la hora de presentar y que en año electoral parece que es parte de la campaña. Pero incluso con el maquillaje el déficit no les da mejor. No les da mejor. Debe ser peor todavía si además consideramos que está maquillado, pero no les da mejor que 2019. No les da mejor que 2019 y aparte, algo que comentábamos con Poppy antes de empezar el programa es, importa también el déficit fiscal, pero además, si uno evalúa las condiciones y los recortes que se han hecho en muchas áreas de políticas importantes, de políticas sociales, y bueno, estamos además con una población que está con mayores niveles de pobreza, con mayores niveles de pobreza infantil, con mayores niveles de criminalidad, con muchos mayores indicadores en lo social, donde también en la misma presentación hicieron algunos argumentos. Hay una defensa muy grande de lo que es el mercado de trabajo, porque hubo creación de empleo, pero también sabemos que hubo creación de empleo donde el último año fue básicamente empleo informal y de baja calidad, y después con el tema de la pobreza hay una discusión y están diciendo que están pasando de la medición de una pobreza monetaria hacia un indicador de pobreza multidimensional que está trabajando el INE, que sí es importante, pero tampoco podemos ir a indicadores según nos convenga. El indicador de pobreza monetaria, la línea de pobreza, es un indicador que tiene que es de los más tradicionales, que nos permite una buena comparación y que bueno, que está establecido. O sea, deberemos. Y además era el que se usaba antes también, por ingresos. Que se usa, sí. Quiero hacerte esta pregunta, porque si vos tenés más deuda en relación con el producto y tenés el mismo o más déficit, pero la gente vive mejor, bueno, ahí vemos, es como una especie de una tensión entre... Pero si vos tenés más deuda en relación con el producto y un déficit por lo menos igual, y la gente, y aumentó la pobreza infantil, aumentó la desigualdad, entonces, ¿cómo se explica eso? Ese déficit, esa deuda aumentada, ¿qué beneficios reportó para la sociedad? Y por ahora parece que ninguno, ¿no? Pero para alguien reportó beneficio, porque la gente está peor. Bueno, pero tenés un incremento de la desigualdad. Existen algunos grupos dentro de la sociedad que se han visto beneficiados con estas políticas. Con políticas que aumentan el endeudamiento y que mantienen... Y que van a dejar para la próxima administración, sea cual sea, muchas más dificultades en el margen de maniobra. Cuando se dice por parte de algunos economistas, yo no soy economista, leo un poco en este tema de la economía, que además de todo, la regla fiscal que introdujeron con la ley de urgente consideración, la incumplieron. ¿Qué significa eso? La regla fiscal plantea tres indicadores o tres metas, tres componentes. Una que es el déficit estructural, otra que es un tope al gasto y otra un tope al endeudamiento.
Ellos incumplen el déficit estructural, incumplen el tope al gasto y en el endeudamiento están casi pegándole palo. O sea que casi en las tres tienen tarjeta roja. Y cuando incumplen el tope al gasto, Y además está el informe, los otros, los que la miramos así, balconeamos la economía, pero no la política. Si incumplen el tope al gasto en un año electoral, ¿yo puedo considerar que es una especie de carnaval? y yo creo que sí. O sea, ¿es un incumplimiento con fines electorales como para generar un veranillo económico y que la gente no vaya a votar tan enojada como podría votar si el veranillo no se genera? Y en parte sí, porque en parte uno de los elementos que están manejando con mucho énfasis es la mejora del salario real, que también lo hemos analizado bastante. Pero ya que eso quedó desmontado con el trabajo que hizo Exante, donde se demuestra que en realidad el aumento de los ingresos está concentrado en el quintil de más altos ingresos y el resto Sí, perdió. Y el resto perdió. Y eso, si voy a lo que hizo, el trabajo que hizo Fede Araya, te voy a decir que dentro del quintil Todavía está más concentrado. todavía está más concentrado. Es que Mucho más Solo un concentrado. 10%, digamos, de los hogares ganó, en Sí, realidad. sí. La mayoría, o casi la totalidad, te diría, pierde. ¿Y qué otros elementos maneja la presentación de la rendición de cuentas? Bueno, la presentación de la rendición de cuentas hace una defensa muy importante a lo que es la tasa de inflación. A mí me parece que ese elemento también es complejo, porque la defensa de la tasa de inflación lo que tiene es una política monetaria donde tiene como objetivo último la tasa de inflación y se maneja a través de la tasa de interés. Ese manejo de la tasa de interés ha provocado uno de los atrasos cambiarios más altos que ha tenido el país, que para un país con una base agroexportadora muy fuerte y también con sectores importantes donde la competitividad les es importante, es una política bastante compleja. En la exposición de motivos, el propio presidente del Banco Central defiende eso y afirma de que eso da mucha transparencia y es un muy buen indicador que le da estabilidad y certidumbre a los mercados. Lo que sí tenemos es que Uruguay, que vive mucho de los precios internacionales, está volviendo muy poco competitivo. Y eso afecta a la competitividad genuina que tienen muchos sectores y que a nivel de la producción agroindustrial de base exportadora ha sido bien importante y también en otros sectores claves como es el turismo, como ha sido la desigualdad, los problemas a nivel de frontera agravados por la crisis de Argentina, pero también con un componente interno, y después sectores como son los exportadores de servicios que también son importantes en Uruguay. Uruguay es un país chico que produce cosas con muy buen valor, pero después si le sacamos competitividad tipo de cambio es como que después la guerra de precios siempre te termina, por precios siempre terminás perdiendo. Y otro elemento no menor que me parece es que tanto la exposición de motivos en el documento como la presentación del equipo económico empiezan hablando de todas las crisis y los males que vivió el gobierno. Alguien hizo, no sé quién fue, pero lo leí el otro día, ayer, no sé, esta semana, que me dio mucha gracia. Dice que menciona, no sé, como 70 veces la pandemia, 45 veces la guerra. Están repetidas en el documento. La pandemia, la guerra con Rusia y Ucrania, que hablan sobre el shock de precios, cuando en realidad Uruguay también se vio beneficiado. Fue el momento donde los commodities para Uruguay y fue el boom exportador. La sequía. Después las dificultades de logísticas, la sequía y las inundaciones. Eso es lo que vendría, es el combo de plagas que vendrían a explicar los problemas. Yo voy a hacer un paralelismo que tú lo hiciste con el manejo de la deuda que hizo Danilo. En el 2008 el mundo vivió la crisis financiera. Y una pandemia. La gripe A. Y Uruguay siguió creciendo y siguió con un manejo del sector financiero notable. Uruguay hacía 3 años que el Frente Amplio estaba en el gobierno, estaba generando reformas en serio, reformas estructurales en serio, y a mí otro punto que me parece importante marcar es que el tema de las reformas, y se hizo un manejo de la crisis internacional notable de la economía. Uruguay no sufrió el vaivén que podían haber sentido otras economías con el manejo que se hizo del Frente Amplio en el 2008. Entonces, hay cosas que a veces nos vamos olvidando, pero que no tenemos que dejar de olvidar.
dos aspectos que me parece importante. Se maneja mucho de este gobierno el tema de las reformas estructurales. Yo creo que reformas estructurales fue la reforma tributaria que se hizo en el 2006. Reforma estructural fue la reforma de la salud, que cambió la naturaleza del sistema de salud y que permitió una cobertura prácticamente universal. Reformas estructurales fueron las que llevó adelante el Frente Amplio en los 5 primeros años de gobierno. Por ejemplo, en el 2008, ¿no fue? Después Popi después me corrige. Pero cuando se hace la reforma dentro de la seguridad social que permite abarcar a una cantidad de población. La ley de flexibilización. Sí. Eso por lo menos permitió cubrir un montón de gente que antes no podía acceder a la jubilación. La ley de flexibilización del 2008 lo que permitió fue acceder a la jubilación a personas que no podían acceder por la ley del 96. Fue una cuestión muy importante. Porque tenías que exigía 35 años de trabajo, no me acuerdo exactamente, y además demostrado todo. Parte de los argumentos de la última reforma, que no fue una reforma estructural, lo que fue una reforma fue de que recorte de prestaciones y profundización del régimen de AFAP. Lo que se tomaron argumentos de que la ley de flexibilización de alguna forma había sido uno de los componentes que había empeorado el endeudamiento del sector de la seguridad social. Cuando en realidad, si uno piensa en la seguridad social, uno tiene el régimen contributivo y el régimen no contributivo. Cuando uno de alguna forma achica el régimen contributivo en el sentido de que hay menos gente que pueda acceder a una jubilación, termina cayendo en el régimen no contributivo. O personas que no pueden acceder y que de alguna forma necesitan de algún otro tipo de protección, donde en un mercado incompleto y en un mercado de trabajo con las dificultades que tiene Uruguay y después de 5 años con políticas que fueron muy restrictivas y que se está creando empleo de muy mala calidad, muy informal y donde no se están atendiendo los nuevos fenómenos laborales, porque la reforma tampoco atendió la nueva realidad del trabajo, y bueno, vamos a tener una complicación enorme en lo que son. Te quiero hacer una última pregunta, María Noel. Capaz que vos tenés alguna cosa más, pero este panorama fiscal, de endeudamiento, de los números que presenta el gobierno en esta última rendición de cuentas, ¿complica la próxima administración? A ver, sí complica. Debe ser mucho mejor agarrar un... Digo porque vi hasta artículos en el diario El País diciendo, che, romper la regla fiscal y este tipo de cosas va a complicar a la próxima administración, pero no sé. Sin dudas, complica a la próxima administración. Debe ser mucho más fácil administrar un país con plata, con crecimiento y con gente que vive bien. Pues no, eso está claro. Pero la realidad que se tiene es que se tiene un gasto, un déficit fiscal elevado, una situación cambiaria compleja también, con muchos desequilibrios. Una de las mayores debilidades que yo creo ha sido la falta, mismo evaluando este gobierno dentro de los parámetros de ellos, ese manejo necesario de los equilibrios macroeconómicos estuvo ausente. Iba a ser muy difícil, pero creo que el Frente Amplio tuvo ya la experiencia de agarrar una economía muy compleja, con una realidad social muy compleja, y que supo generar un diferencial. Muchas gracias, María Noel Sanguinetti, por habernos acompañado. Y gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y enseguida vamos a tomar un café con mi querido amigo, colega Víctor Hugo Popi Avelando. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito, vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo.
EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Para revertir la transformación regresiva necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Ya estoy acá con mi querido amigo y colega y maestro Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Leandro? Popi, ¿me extrañaste la semana pasada? Por supuesto. No me mientas, Popi, si están con toda la barra acá. Decime que... La gente, yo leía los comentarios y la gente decía, que no vuelva más este loco, Leandro, que es infumable. En cambio acá con, hay un disco de con Sabina Sofi, con Julieta, con todo. Mentiras piadosas. Mentiras piadosas, Tremendo. Me siento... Bueno, pero vos vas a tener una buena recompensa a fin de año, ¿no? Te vas a México. Estoy muy viajero este año. ¿Cómo se llama? Claudia. A ver a la Claudia Sheinbaum. Vamos a ir con la gente. Siempre le pongo Sonia, no sé por qué. ¿A Claudia? Sí. No sé, ¿te da Sonia ella? Tiene algo de... Pero es Claudia. Claudia Sheinbaum. Vamos a ir, sí. Fin de año. Con toda la gente que quiera venir de Legítima Defensa. 092-982-986. Ahí averiguan toda la información. Y se suman a este viaje que va a estar buenísimo. Qué lindo que es México, además, ¿no? México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, algo así, ¿no? Está otra frase también, ¿no? ¿Cuál? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Siempre tan positivo vos recordando aquella de Porfirio Díaz, del porfiriato, pero es verdad, ¿no? Es verdad, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno. Pero le han dado vuelta la página, ¿no? En eso. Sí, y es uno de los grandes triunfos de la izquierda en esta época donde todos los medios y todos los analistas dicen que lo que avanza es la ultraderecha y la derecha extrema, ¿no? Bueno, tenemos ejemplos como el caso de Milei o el caso de los avances en Europa, aunque parece que también se paró un poco, europeo, ¿no? Pero, ¿estuviste viendo el tema de Francia, de Inglaterra? Sí, además contra todos los pronósticos. Contra los pronósticos de los que pronostican, que suelen pronosticar con arreglo a fines. Gran triunfo del Nouveau Front Populaire. Nuevo Frente Popular, sí. Que incluye, es la unión de las izquierdas. Incluye socialista, comunista, Francia insumisa. Y los ecologistas. Y los ecologistas. ¿Te acordás que después de que perdió, que el 9 de junio fueron las elecciones europeas, donde la ultraderecha, Marine Le Pen, obtuvo una votación importante, una amplia victoria sobre Macron, sobre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron disolvió la Asamblea Nacional y convocó anticipadas para menos de 30 días, no, para el 30 de junio, fueron el 9, 21 días después. O sea, Macron dijo, no le doy tiempo a nadie para que se organice y todo el que no quiere ultraderecha me va a tener que votar a mí. A mi gente. Y sin embargo la izquierda fue y armó en 48 horas, acordó una presentación y un programa. Sí. Qué bárbaro. Y fueron las elecciones
Primero el 30 fue la primera vuelta, la segunda fue el 7 y ganó el Frente Popular. Sí, en la primera vuelta había ganado Marine Le Pen. Seguro, porque para ganar el Frente Popular lo que sucedió fue esto. ¿Viste cómo funciona? ¿Vos sabés cómo funciona el sistema electoral? Sí, creo que es así, a ver si ustedes tienen razón. Un diputado, que sería la Asamblea Nacional, tiene que sacar el 50%, si no va a segunda vuelta. Claro, porque son 577 diputados. Cada uno vota en realidad el diputado de su circunscripción. Sí, sí. Y entonces, bueno, después, si no se llega a una mayoría, creo que es el 50, el primero tiene que competir con el segundo, una especie de balotaje, y eventualmente el tercero y el cuarto, todos los que hayan superado un cierto porcentaje. Entonces, ¿qué pasó? Quedaron un montón de casos donde no se había resuelto. Había ganado la ultraderecha, Marine Le Pen, pero había un montón de lugares donde no había alcanzado esa mayoría. Entonces, en los lugares donde la izquierda había quedado tercera, la izquierda bajó sus candidatos. Y Macron, la gente de Macron hizo lo mismo. En los lugares donde ellos quedaron terceros, bajaron su candidato. Entonces acumularon, hicieron lo que ellos querían hacer, una especie de cordón sanitario, y se produce esta victoria que baja a un tercer lugar. Además, la diferencia es que el cordón sanitario no tuvo, como cuando fue electo presidente Macron, a la derecha como portavoz del cordón, ¿no? Acá fue la izquierda. No, es que esto lo paró la izquierda. Claro. Esto no lo podía parar la centro derecha de Macron, el extremo centro, porque justamente es eso lo que la gente ya no quiere más. Ese neoliberalismo alineado además con... porque ¿sabés quiénes son los que votan a la ultraderecha? Son perjudicados por el modelo, pero que acusan con respuestas simples. Acusan a los inmigrantes, ¿no? La globalización. Entonces ya no quieren más. Esto solo lo podía parar la izquierda y lo paró. Lo paró con épica, a los franceses, ¿no? No pasarán. Mientras más lo paró, fíjate vos, aumento de salario, contra la reforma jubilatoria. No se bajó de ningún planteo. ¿Cómo analizás vos ese acuerdo programático? Qué bueno, yo creo que me parece... Primero, miré ayer el jueves Macondo, pero me faltan elementos para analizar. Yo creo que tocó aspectos esenciales que habían sido motivo de mucha movilización en Francia, ¿no? Como la reforma jubilatoria. Esa es interesante, Poppy. ¿No? Yo pensé, te pregunto porque yo me dije, Poppy me va a mencionar esto. Porque el acuerdo en la izquierda, amplio campo de la izquierda, desde el Partido Comunista hasta el Partido Socialista, que es decir, desde la izquierda hasta una socialdemocracia más derechizada. Que estuvo con Hollande. Sí. Es retrotraer de 64 años, que fue la reforma esta que generó tremendas protestas, a 62 años la edad jubilatoria. Qué parecido a lo que se discute en el Uruguay, ¿eh? Sí. Pero allá lo lleva todo hasta la socialdemocracia. Dicen, no podemos ir trabajando hasta los 64. Pero acordate que la ley la aprobó por decreto Macron, porque no tenía mayoría parlamentaria. O sea, no está tan mal el PIT-CNT de acuerdo a lo que diría en este momento Mélenchon, pero también Hollande. Dicen, no. En Francia el PIT-CNT es la izquierda moderada. La que está diciendo, no podemos ir hasta los 65 años laburando. Obligatoriamente. Es un buen dato ese. Además, yo te lo uno con las movilizaciones, porque me parece que una característica del pueblo francés es movilizarse mucho. Sí, prenden fuego todo. Y se refleja ahora en las urnas también, ¿no? Quiero mencionarte otra cosa más. Estamos en época de Copa América, también de Eurocopa. ¿Qué importancia que tuvieron las declaraciones de las mayores estrellas futbolísticas francesas? Mbappé, no solo Mbappé. Esa Francia, porque vos viste la composición de la selección francesa. Sí. Muchos son hijos de inmigrantes, son franceses todos, ¿no? Pero vienen de abajo. Sí. Y fueron y se expresaron y dijeron, no voten eso, no voten racismo, no voten ultraderecha. Una vez el padre de Marine Le Pen, el viejo Le Pen, dijo que esa selección no era francesa porque había negros, ¿no? Y en España, donde está estos chiquilines que van a dar que hablar, ¿los viste? A los chiquilines de 16 años, Lamine Yamal y el otro. Para mí esos tienen ya como medio mundial España con esos pibes, 16 años. Sí. Tenés que ver lo que juegan. También son antifascistas. El festejo del gol de Lamine Yamal
en la semifinal, No lo vi. España-Inglaterra, fue haciendo con sus manos, ¿sí? Él hace este símbolo. Mirá, 304 hace, que es el código postal del barrio de inmigrantes de donde viene él, que fue muy atacado por Vox, por la ultraderecha española. O sea, los futbolistas, sobre todo los hijos de inmigrantes, que además son las estrellas, están haciendo política allá en Europa. Opa. Y también la ha hecho muchas veces CR7, ¿no? Contra Israel. Bueno, no lo sé, eso se dice, pero no sé si eso es tan así. A CR7 no lo veo tan decidido. Bueno, pero hay otra cosa que me llamó la atención del festejo del resultado electoral. Cantaron internacional. Con Melenchón. A capela, además. Sí. ¿Lo viste? Porque Melenchón tiene esas cosas. Los que sepan la canción, ¿no? Y empieza... No sé, sorprende un poco, ¿no? En Europa eso. Sí, está bien, pero tengo un poco la idea de que... ¿Son nostálgicos vos, Popi? No soy nostálgico. Es que la izquierda no puede olvidarse de dónde viene y qué es lo que la llevó a ser lo que es, ¿no? No puedes disfrazarla a la izquierda. En Francia no la disfrazaron, ¿no? Entonces me parece que eso... Esa parte de la izquierda. Esa, sí, claro. Vamos a ver cómo siguen las negociaciones con el tema de la... Bueno, está. Pero sí, lo alcanzado está. Ahora, si va a haber un primer ministro de Frente Popular, no sé. Viste que en Inglaterra es importante esto, porque la gente está con todo ese discurso de la ultraderecha, avanza, pero en Inglaterra, Reino Unido, unos días antes, después de 14 años de gobierno de derecha y ultraderecha, acordemos, no, Boris Johnson, la Liz Truss esta, vuelve a ganar el Partido Laborista, mucho más a la izquierda que Tony Blair, aunque no tanto como Jeremy Corbyn, chapó Jeremy Corbyn. Claro, sí. Pero gana una expresión gana el progresismo y... Pero mira que Tony Blair fue el de la famosa tercera vía, ¿no? Sí, no, bueno, Tony Blair estaba muy a la derecha, muy alineado, pero no, gana no Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn es como si fuera no es Lula. El Frente Popular francés, está claro. Pero está bastante desplazado hacia la izquierda en relación con Tony Blair. Interesante, una gran derrota de la extrema derecha, que además tuvo la posibilidad de gobernar muchos años en Inglaterra. Bueno, me parece que son datos interesantes y ahí justo está la referencia a la noticia. Efectivamente, Starmer es el que llega, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? El número 10 de la Street. Sí, Downing Street. Muy bien. Bueno, y entonces en los últimos 2 meses se da la victoria de Claudia Sheinbaum, más del 60%, la victoria esta hora de la izquierda en Francia, la victoria del progresismo en Inglaterra, grandes victorias en países muy importantes. ¿Sí? Sí, claro. No es un dato menor. Y nosotros estamos en proceso electoral también, ¿no? Bueno, ahora, vamos un poco también a cosas que sucedieron en la región, porque esta semana, por ejemplo, ¿viste la cumbre del Mercosur? Sí. ¿Qué te pareció? Los resultados me parece que no fueron tan malos como parecía. Y creo que fue fíjate vos que la calle Pou tuvo que, aparte de opinar sobre Venezuela y todas esas cosas, tuvo que señalar la ausencia de Milei como algo negativo, ¿no? Sí, claro. Y Lula directamente dijo, esto es una estupidez. La calle Pou habla sobre las elecciones que van a hacer en Venezuela el próximo 28 de julio, aunque lo vi más bien moderadito, ¿no? Diciendo que espera que sean, ¿cómo es? Que sean elecciones justas y no sé qué, y sin fraude. Pero Lula declaró, es momento de que Venezuela vuelva al Mercosur. ¡Wow! En esta misma instancia. Digo porque se dan esas... Además ingresó Bolivia. Sí, lo de Bolivia es un drama, ¿no? No, pero ingresó, como miembro pleno. Como miembro pleno del observador, y entró como miembro pleno, sí. Bueno, y de acá, ¿qué podemos decir del Uruguay? ¿Qué podemos decir? Se presentó la rendición de cuentas, ya hablaste con... Hablamos con María Noel, pero Popi. No. Parece que
Yo hablaba con Mariana Herrera, que recordaba una cosa. A mí el déficit fiscal no me interesa tanto en sí, sino en función de por qué existe el déficit fiscal. Si vos desarrollaste política distributiva, hiciste esto, hiciste lo otro, o se explica simplemente por mal uso del dinero, o por, yo qué sé, ¿cuánto tiene que ver en el déficit fiscal también las exoneraciones que hay al gran capital? ¿Cuánto tiene que ver, y eso es lo malo, el no crecimiento de la economía a los ritmos necesarios? Porque el problema, yo creo que hay un gran problema ahí, y no hablo más de economía, que es si no cambias el modelo productivo, si no diversificas la producción, y para eso es importantísimo la región, porque no le vamos a vender championes a China, ni sacos de cuero a China, ni muebles a China, ni muebles a Europa. Vamos a vender la región, con la madera. Fíjate, estamos exportando arroz con cáscara. Hay posibilidades. Estamos exportando la soja como grano. Argentina, no sé ahora, la exportaba como aceite y como harina. Nosotros como grano. Sí, hay cosas que tenemos que resolver para poder dar un salto en la distribución del ingreso y en resolver temas como el de la pobreza. Algunas noticias de estos meses que vienen, estos meses no, estas próximas semanas sobre todo, aunque parece que no pasa nada en la política porque venimos de la elección interna, estamos como en el bajón, ¿verdad? Adentro de los partidos políticos están las negociaciones duras de los armados de las listas, porque rápidamente hay que cerrarlas. Y se empiezan a conocer algunas cosas que me parece interesante comentar. Por ejemplo, Popi, Daniel Salinas dijo que él no se va a presentar, ni a nacionales ni a departamentales. O sea, le dio un portazo a Manini, que lo quería tener como compañero de fórmula. Sí, y más va al colegio médico, ¿no? Va a disputar ahí. Sí, pero no va a la elección. No va a la elección. Para Cabildo Abierto, para Manini es una muy mala noticia. Porque él pensaba, Daniel Salinas tiene buena imagen, tracciona. Buena imagen, sí. No tiene armada fórmula todavía. No. Y además tiene interna. Sí, hablaban de Domenech, ¿no? Pero, no sé. Domenech es un gran atractor de votos. Pero son votos carlistas, son votos de 1933 del Carlistas. ejército franquista, no sé. 18. Lo va a votar Primo de Rivera, Millán Astray, ¿no? Van a levantarse de los sepulcros para ir a votar a Domenech, ¿no? Fue Millán Astray el que dijo, cuando escucho la palabra cultura, hecho mano al revólver. Millán Astray fue el que dijo, muera la inteligencia, viva la muerte. Le dijo eso a Miguel de Unamuno. Tremendo, ¿eh? Ese Millán Astray. Cuando Miguel de Unamuno le dijo, mirá las cosas que me haces, pero no le ponen, digo cualquier cosa y la gente dice, creo que fue en la Universidad de Salamanca, le dijo, venceréis pero no convenceréis. No convenceréis. Y Millán Astray dijo, muera la inteligencia, viva la muerte. También dijo Qué la impactante, ¿eh? Sí. Tremendo ese. Bueno, esos son los que se van a levantar a votar a Domenech. Vamos a ver un desfile con los tricornios y las cosas franquistas, un desfile de osamentas yendo a votar a Domenech. Es una fórmula de lo más amplia. ¿Vos lo llegaste a ver acá en Uruguay? No, porque estabas en Cuba. ¿Tradición, familia y propiedad? No, pero sé lo que es, sí. Tenían sé incluso dónde tenían Ahí, en Posito, sí. Su sede. Sí. Eran tremendos también, ¿no? Y el nombre es Tradición, Familia y Propiedad. Eran esta ultraderecha antes de la ultraderecha. Sí. Estarían felices ahora votando a... Bueno, Popi. Y otra cosa, posible regreso de Bordaberry. Dice que quiere presentar una lista al Senado. Sí. Para apuntalar a Ojeda. Ojeda va a ser, creo que lo dijimos ya, va a buscar en la pecera los votos más de derecha que hay. Y el voto, dice que busca también el voto de féminas sub 40 que sean atraídas por Johnny Bravo, ¿no? Eso no sabía. No. ¿Quién fue el que dijo? Creo que fue un periodista, yo no sé si fue Joel Rosenberg. Lo vi en una cosa en Instagram que dice, Ojeda es pura proteína
pero sin idea. Es pura proteína. Johnny Bravo, me parece que es Johnny Bravo el que tiene el pelito así, que está trabado. Bueno, pero va a tener a Pedro Bordaberry ahí apuntalando. Y dicen que Álvaro Delgado quiere armar como una especie de campaña que sea Delgado, Ripoll, la calle Pou. Para mí es el camino a los fueros de la calle Pou. Pero también es una forma de hacer participar al presidente en la campaña electoral, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución, ¿no? Sí, pero yo creo que además, a esta altura está claro que el líder partidario entre los blancos es la calle Pou. A esta altura siempre, ¿no? No hay otro. Y además tiene una buena aprobación. Y Delgado se recuesta en él, ¿no? Pero en un momento llegó a decir que era una especie de reelección del gobierno, ¿no? ¿Por qué decir que tiene buena aprobación? Por las encuestas, digo. Pero no lo podés decir por la interna. Ah, no. No te confunda. La realidad, lo otro son... Una cosa es la aprobación y otra cosa cómo se refleja en el partido eso, ¿no? Son cosas distintas. 129.000 votos menos tuvo el Partido Nacional. ¿No será tanta la aprobación que tiene? Sí, además con las disputas que tienen los blancos en las internas, ¿no? Seguro, porque ahí arman la lista de intendentes. Arman la lista de intendentes. Algunos intendentes la están pasando mal, además tienen causas en la justicia, denuncias de todo tipo, la justicia, eso te todo. pone en cuestión todos los resultados de las encuestas, ¿viste? Todo. Más allá de que en quién iban a ser los candidatos, lo desartaron. Pero yo tengo una duda general sobre por qué votó el 36% de la gente, más allá del gran porcentaje que tuvo el FA, de la gran recuperación que tuvo el FA. Eso no es que la gente está ansiosa de salir a apoyar tal o cual gobierno, tal o cual partido político. Algo pasa. Sí, pero la vez pasada había votado el 40 o el 39, ¿no? Entonces yo no sé si el cambio fue tan significatio a pesar de que votó menos gente. No, pero viene bajando. Hay una tendencia. Lo que sí sé que los que bajaron fueron los partidos tradicionales. El Frente hizo los deberes. Pasó de 250.000 a 410.000. Si el resto hubiera hecho eso, a la elección habría votado un montón de gente. Si el Frente hubiera votado mal, estaba bajísimo. Ay, no, si el Frente votaba a 250.000, teníamos una estela, un raíz de politólogos analizando lo que no previeron, ¿no? Porque muchas veces son expertos en analizar con el diario el lunes. Por eso te digo, me parece que hay una especie de... Acá en algo nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando, hablo de las encuestas, ¿no? Y de cómo lee la sensibilidad de la gente, ¿no? O el talante de la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo qué sé, vos decís, la inflación está en el 5%, el más baja de una cantidad de verdad. Ahora, ¿cómo vive la gente eso? ¿Qué le influye eso? Pero, Popi, la inflación, es decir, el aumento de los precios está en el nivel más bajo, pero también hubo una reducción del salario real de la inmensa mayoría de los hogares. La gente puede comprar menos hoy que en el 2019. Y la gente, no es que no le importe la inflación, pero sobre todo le importa la posibilidad de consumir. Sí, pero vos fíjate una cosa, vos tenés esa inflación en esa baja, pero más, aumentaron en 100.000 los 25.000 pesistas, ¿no? Está el análisis de Exante. Sobre el 80 y el 20, que vos decías hoy con María Noel que es... Sí, que ni siquiera es el 20, lo que pasa es que hay que hacer más fino. Entonces, hay una cantidad de endeudamiento de las... Porque todo ese periodo de la U, ¿cómo resolvió la gente? Mucha resolvió con deuda, ¿no? Está el endeudamiento de la gente. Entonces, yo no sé cuál es no tengo la capacidad de palpar o de ver cuál es el talante de la gente, pero me parece que los resultados de la elección interna reflejan una situación de malestar que va más allá de lo que decían las encuestas, ¿no? Sí, yo estoy convencido de eso. Me parece preocupante que insistan que el presidente participe de la campaña electoral y que participe además de la campaña también de la reforma de la seguridad social del plebiscito. Porque es tan ostensible que eso viola la Constitución que yo qué sé, pero no, ya sé que después la Corte Electoral y eso no tiene la posibilidad como de sancionarlo. Pero
No debería Pasa que suceder. el Partido Nacional lo necesita en campaña. Sí, lo necesita, pero es una más. Sí, claro. Pero, Son demasiadas. pero vos fíjate que cómo ha zafado de todo. ¿No? De la reunión del piso 11, de lo del piso 4. Todavía no zafó. Hay No, cosas que pero, se están analizando en la justicia. Sí, está bien, pero hasta ahora nada. Y hasta ahora poco. Poco. Muy poco en relación con la gravedad de la situación, ¿no? Dicen que Marcet ya tiene a todos sus hijos y él mismo. Hay trascendidos. Ah, sí, Está en Emiratos Árabes. Le dieron pasaportes todo en los últimos meses. Se filtró, trascendió eso del Ministerio de Relaciones Exteriores. No puedo creer. Nivel de impunidad. Si eso es cierto, que ha logrado. O sea, ¿se salió con la suya? Sí, pero además él estuvo preso en Emiratos Árabes, no. En Dubái. Dubái. En Dubái estuvo. ¿Se habrá salido con la suya, Marcet? Finalmente lo logró. Tuvo todo, tuvo programas de televisión, en prime time, ¿no? Pasaporte express, saca a los hijos. Y la gran vida. La gran vida, po. Y sí. Además, con esa imagen que dieron de un narcotraficante, ¿cómo es? Lo romantizaron, ¿cómo es que se dice? No sé, pero como es un delincuente, pero no una mala persona, decían. Y después se conocen esos chats donde el tipo mandaba a matar gente y todo. Tengo uno ahí cerca de tu casa. Sí. Impresionante, Poppy. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Poppy. Bueno. Nos vemos entonces el próximo domingo acá en el Café con Poppy. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado, que hayan puesto like, los que no lo hicieron pueden hacerlo todavía. Soy Leandro Grille, esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.